Cuando exploramos la santa palabra de nuestro Dios, entendemos muy claramente que el Dios Todopoderoso tiene el gran control de su pueblo. Un pueblo que busca levantar en alto el pendón de la verdad. A lo largo de toda esta semana iremos explorando acerca de que hay un Dios todopoderoso que va a seguir mostrando su amor, que va ahora a darles sus pactos de amor, dándoles ese espacio de seguir socorriéndose en los brazos de nuestro Creador, que puedan levantar en alto el pendón de la Santa Biblia, la palabra de verdad, y que de esta manera el pueblo pueda ir en un conocimiento mucho mejor para vida eterna. ¿Qué principios poder seguir para crecer espiritualmente? ¿Cómo poder evitar añadir o quitar algo de la santa palabra de nuestro Dios? ¿Qué lugar tienen las tradiciones sobre las leyes? Esto y mucho más veremos en nuestro comentario de la lección de escuela sabática de esta semana, que lleva por el título Porque ¿qué nación grande hay? Bienvenidos y Dios los bendiga. Realmente es de gran bendición poder una vez más tener este momento muy especial de tener el estudio de la lección de escuela sabática, el comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenidos, Dios los bendiga siempre en gran medida. Te saluda el pastor Ananías Mamani desde Guatemala. Y tenemos a bien poder meditar el estudio de la lección de escuela sabática, la palabra de nuestro Dios por medio de esta lección. Quiero también invitarte a que puedas tú compartir esta transmisión o este video con tus seres amados, tus seres queridos, que puedas darle un like, que puedas suscribirte a este canal si aún no estás suscrito, que puedas activar la barra de notificaciones y que puedas también comentar allí si tienes algún pedido especial, deseas que oremos por alguien. Con mucho gusto podemos tener un momento muy especial de entrar en comunión con nuestro amado Dios. La lección de escuela sabática de esta semana me llena de mucha satisfacción de saber que hay un Dios realmente impresionante. El título lo llama ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? ¿Qué nación grande como el de Israel que tiene un Dios todopoderoso? De hecho, los primeros dos versículos empiezan a introducir algunos decretos o decirles al pueblo, oye Israel. De hecho, en la lección pasada nosotros también hemos explorado acerca de ese oye que significa Shema, el mismo que lo llevan a la oración de los judíos, el Shema. Y aquí dice, oye Israel, Shema Israel, obedece Israel, escucha Israel, pon atento tu oído Israel, Shema. De tal modo que la lección de escuela sabática de esta semana nos introduce llevándolos a, oye, hijo mío, las palabras que te voy a decir a continuación. En el capítulo 1, 2 y 3 hemos visto en cierto grado la historia del pueblo de Israel, de los padres de la generación de Deuteronomio, y vamos a ver de vez en cuando un poco más la historia en el capítulo 4, 5, 6 en adelante. Sin embargo, el mayor centro del capítulo 4 en adelante va a tener que ser desarrollado con el Israel de Deuteronomio. En ese contexto, la lección de escuela sabática de esta semana nos introduce en el capítulo 4, versículo 1 y 2, diciéndonos de esta manera. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene.
qué interesante, porque en la primera parte, cuando se dirige al pueblo de Israel, se introduce como un icono importante de decirles, mira, ten cuidado de no añadir ni quitar nada de estos preceptos, de estos decretos, de esta ley que hoy prescribo ante ustedes. Cuidado con quitarle o añadirle algo. ¿Por qué es que este término se encuentra desde el mismo inicio cuando se refiere al Israel de Deuteronomio? Más allá de esto, para nosotros, ¿de qué manera el ser humano puede querer introducir algo sin intenciones muchas veces, e incluso en el nombre del Señor, y estar cometiendo detalles equivocados en la vida? Bueno, la lección de escuela sabática nos va a llamar y nos va a invitar a que podamos nosotros tener claro cuál es aquello que no debemos cambiar, no debemos introducir, ni debemos de quitar nada. Y esto tiene que ver con la santa palabra de nuestro Dios. Y más allá de esto, el decálogo divino, los 10 mandamientos. De hecho, cuando nosotros vamos y nos centramos en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9, se narra una historia que vamos a leer en breve, el versículo 5. Pero allí narra la historia acerca de lo que los fariseos y escribas hacían como un modo de ejemplo con los mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué querer cambiar? ¿Qué gano yo cambiando algo? ¿O es alguien que está detrás de toda esta situación de cambios? Por supuesto que sí. Asimismo lo explora el libro Mensajes Selectos de la hermana Ellen Harmon de White, que dice la página 133 y la página 134 del tomo 2. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Muchas veces el ser humano, queriendo apoyar a la ley, a las escrituras, puso cargas llamadas muchas veces como tradiciones para que estos puedan reemplazar de alguna manera la santa palabra de nuestro Dios, incluso los mandamientos. Veamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 15, verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. El contexto presenta aquí cuando le dice, mire, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús le dice, mira, ¿y cómo ustedes dicen, y lo que acabo de leer, cómo ustedes entonces van a cumplir la ley de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre, cuando dan la ofrenda probablemente para Dios, para el santuario, para el templo, y no lo destinan nada a los padres, y dándolo a las cosas espirituales o asuntos espirituales, descuidan el mandamiento que dice honra a papá y a mamá? Porque los judíos israelitas en esos tiempos, sobre todo en el tiempo farisaico, estaban teniendo en la mente ese concepto de que apoyar la iglesia, apoyar el santuario, apoyar el templo estaba encima de cumplir el mandamiento que dice honra a papá y a mamá. Y haciendo eso, entonces están obteniendo gracia, más favor. Pero no se trata de eso, apreciado hermano. No digo que lo otro es malo, hay que apoyar, hay que servir. Ese es un corazón contrito a nuestro Dios. Pero ¿cómo está ese espacio, ese asunto de también cumplir el deber con papá, con mamá, con seres queridos? Este es un ejemplo que solo se menciona de cómo empezaron a cambiar normas, cambiar las leyes, tradiciones. De hecho, en el libro de Daniel, capítulo 7, 25, encontramos que siempre la intención del enemigo ha sido cambiar los tiempos y la ley. Y lo ha logrado en el transcurso de la historia muchas situaciones.
algunas leyes, normas, que no es el estudio de esta oportunidad. Pero el enemigo es el más interesado en querer cambiar la ley de nuestro Dios. Solo que él tiene que usar agentes humanos. Querido hermano, apreciada hermana, en el nombre del Señor quiero invitarte a que tú puedas socorrerte, sostenerte en el nombre de nuestro Dios. No desanimes espiritualmente, no desalientes en tu vida. Ven a los brazos de nuestro Creador, encuentra una oportunidad de salvación en el nombre del Señor y levanta en alto el pendón de la verdad. Es fácil poder distraernos en la vida espiritual cuando nuestro ser completo está alejado de Él. Y así nos lo va a presentar las lecciones de los días siguientes. Y tiene que ver con la historia que nos recuerda en el libro de Números, la historia de Baal, lo que sucedió en Baal Peor. Números capítulo 25, verso 1 al 15, nos narra la historia de cómo los israelitas se desviaron del camino de la salvación. Cómo es que ellos empezaron a adorar otros dioses. De hecho, a fornicar, a estar en, ¿cómo le llamamos eso? A entrar en idolatría completa, a entrar en un asunto de prostitución. Son fuertes lo que se expresa. Vamos a leer lo que dice en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 25 de Números. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar, a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué interesante esto, porque me llama mucho la atención de este asunto que engloba todo nuestro ser completo. Lo llamamos el desarrollo integral de nuestra vida, físico, mental y espiritual. Y es que los tres conceptos, esos tres elementos deben estar sólidos en nuestra vida. Pero no, aquí Israel en Baal Peor sufrió una situación de ir a las pasiones livianas de la vida. Entrar en esos asuntos de la fornicación, es el deseo sexual. Luego poner la mente en la bebida. Yo quiero poner en contexto porque así fue como sucedió. Muchos israelitas se dejaron seducir por pasiones viriles. Tras esto, empezaron a fornicar con mujeres paganas. ¿Por qué no decir hombres paganos? Probablemente también mujeres que se fueron para allá. Allí en Moab y con los madianitas que estaban allí también. Y en todo ese ambiente ahora entraba en la mente un asunto de desconectarse de las cosas de nuestro Dios. Porque si físicamente uno cae, mentalmente va cayendo y como consecuencia espiritualmente destrozado. Al punto que incluso adoraban, dice, sacrificaban a los dioses paganos de ellos. ¿Cuánto se alejó este pueblo? ¿Cuánto se descarrió del camino de la salvación? De hecho, si usted lee el capítulo 25 del 1 al 15, va a encontrar que hubo un juicio. Los juicios de Dios son perfectos. Y allí se va a encontrar de que Dios le dice, bueno, maten a todos aquellos que se han descarriado de mis caminos. Porque este pueblo fue llamado para ser testimonio, para ser una luz, para ser un canal de bendición, pero no. En vez de que este pueblo sea bendición para los demás pueblos vecinos que no tienen el Dios que ustedes tienen, ellos empiezan a contagiarse, empiezan a ser seducidos por esos dioses paganos, por esos pueblos paganos. Y no, hay que desaparecerlos, alegorizando, y lo mataron. De hecho, qué tan interesante es porque en el mismo capítulo 25 de Números 1 al 15 se narra la historia de que un hombre llega ante el mismo Moisés, ante sus propios ojos, con una mujer farisaica, una mujer incircuncisa, podemos llamarla, pagana, una mujer que no está en el camino de la salvación. Y que la mente estaría totalmente bruto, la mente estaría totalmente desconectado, que ni siquiera percibe de ir hasta el campamento donde está Israel, donde está el mismo Moisés, ellos llorando por la situación que está atravesando y llegando este. Es que es así el pecado. El pecado nos desconecta de nuestro Dios, nos vuelve tontos. Y un ratito llega, no se necesita horas, eso llega en segundos. Y vamos a ver a continuación algo muy interesante. Y leamos el contexto.
Ahora volviendo a Deuteronomio. Y veamos lo que dice el capítulo 4, verso 3 al 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, qué lindo, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Seguisteis viene del hebreo dakbak, que tiene que ver con un asunto de un compromiso con nuestro Dios. Dice, mas vosotros seguisteis, dabak a nuestro Dios. De hecho, ese seguisteis es un asunto de compromiso. Es el mismo verbo que se usa cuando dice, bueno, y dejará el hombre a su mujer y se unirá. Dejará el hombre, digo, a sus padres y se unirá a su mujer. Ese asunto de compromiso. De hecho, hasta 4 veces vamos a encontrar ese verbo en el libro de Deuteronomio, de un compromiso con nuestro Dios, de un asunto de lazos de separación alguna, de no separación alguna. Y es así como el pueblo estaba. O sea, algunos cayeron. De hecho, se usa allí 3 veces en el verso que leí, ese de todo, todos. Dice, todos los que cayeron separados, pero todos ustedes que me seguisteis están vivos. Porque no hay un término medio. No es que si todos, pero no, algunos volvieron porque se arrepintieron y porque no. Es que todos se fueron y no quisieron volver y todos para allá o todos para aquí. De hecho, no hay un término medio. Es frío o es caliente, no tibio. Eso es una característica para nosotros hoy en este tiempo. Sí o no. No, es que yo voy el sábado a la iglesia y leo mi Biblia y escuela sabática. No, pero en la semana, ¿cómo estamos? Por esa razón, querido hermano, apreciada familia, en el nombre del Señor yo te invito a que te levantes, que mantengas firme el pendón de la Santa Biblia, que te mantengas conectado con las cosas espirituales. Y a este término quiero agregar una palabra clave. ¿Por qué ustedes decidieron esto? Y eso tiene que ver con una palabra especial que a mí realmente me gusta mucho. Y eso es decisión. Una decisión determinada. Decide en el nombre del Señor. Cuando conocí a Kenoy, mi esposa, yo dije, ella es. Y decidí por ella. Sí, probablemente pudieron haber oportunidades para conocer a otra persona, pero no, yo decidí. Ella decidió. Es decir, la decisión determinada, no una decisión que tambalea. Decidamos en el nombre del Señor. Sí, hay tentaciones. De hecho, hay dificultades que pueden atravesar entre nosotros. Hay problemas que pueden ponerse. De hecho, pueden entrar seducciones frente a nosotros. Pero decidamos hoy ser fieles a nuestro Dios. Y cuando eso ocurre, entonces se cumplirá lo que dice en este verso de Judas, capítulo 1, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es justo para guardarnos sin caída. De hecho, 1 Corintios 10:13 también dice que Jehová no probará a sus hijos más de lo que no podamos soportar. Es decir, ninguna prueba, ninguna tentación es mayor de lo que no podamos soportar. Es decir, todo es posible. Solo es decidir en el nombre del Señor y Jehová vendrá en nuestro socorro. El Dios Todopoderoso vendrá en nuestro auxilio. Para esto, ¿cómo poder encontrar esa dependencia? ¿Cómo poder encontrar ese seguir a nuestro Dios? Estudiando la Biblia, orando y testificando las buenas nuevas de salvación. Mucho ánimo, querido hermano. Mucha fortaleza en el nombre del Señor. Luego, sigue la lectura en el versículo 5 al versículo 9. Leamos lo que dice aquí en estos versículos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Aquí quiere mostrarlos que el Dios que tiene Israel es grande. ¿Quién como Dios? ¡Qué nación tan grande! Y se está cumpliendo, y se cumplió con lo que se le dijo en Génesis 12 a Abraham, su siervo, diciéndole: haré de ti una nación grande. Todo lo que tu pie pisare, eso será tuyo. Hasta donde tus ojos miren y más allá, eso será tuyo. Es decir, un pueblo especial. Un pueblo especial con un Dios único. De hecho, hay dos formas de poder expresar de ese Dios especial que ellos tenían. Uno de ellos nos habla acerca de ese Dios que está cerca de ellos, por medio de su santuario. Ahí estaba la Shekinah, el tabernáculo de nuestro Dios. Y estaba permanentemente, día a día. Es decir, un Dios vivo, un Dios real, poderoso, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Y todos los omnis que pueda haber de nuestro Dios poderosísimo. Y un Dios que es justo en sus juicios. No es un Dios que se regocija, que se deleita cuando sus hijos perecen, cuando sus hijos están en situaciones difíciles. No, es un Dios realmente que colma de grandes bendiciones a su pueblo. Ese es el Dios que nuestro Padre Celestial, o que nosotros, gracias a Él, tenemos. Un Dios misericordioso, un Dios amante, que por medio de su siervo Moisés nos los expresa en este capítulo. Por eso la lección de esta semana dice: porque qué nación grande, qué nación, qué pueblo grande, qué privilegio ser parte de ese pueblo especial que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que no está muerto, un Dios que vive y un Dios que viene pronto para rescatarnos. En este mismo contexto quiero volver a leer el capítulo número 4 en el versículo 6, donde dice: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Un pueblo llamado a ser misionera, un pueblo llamado a levantar en alto la santa verdad. Y en medio de ellas dice: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia es esta. Es hacer aquello que el mismo versículo 6 nos hace mención de que vuestra sabiduría y vuestra inteligencia está en guardar los santos preceptos, los santos mandamientos de nuestro Dios, la ley de nuestro Padre Celestial. Palabras de vida del gran maestro, dice: su obediencia a la ley de Dios iba a proveerles maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. Es decir, la sabiduría, la inteligencia es guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ser obediente a los santos principios de nuestro Dios. Es así como lo expresa: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Por esa razón, apreciada familia,
Querido hermano, querida hermana, en el nombre del Señor quiero invitarte a que levantes en alto el pendón de la verdad, que busquemos poner en práctica estos principios, que podamos encontrar este socorro y auxilio inmediato para nuestra vida, nuestro ser completo, vivir las verdades que el Señor nos lo presenta cada día. Necesitamos poner por obra la ley de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Desde el origen de este mundo, la gran controversia se extendió de manera cósmica, pero muy real y vivida en nuestro diario vivir. Mas Dios nos da la victoria. Quiero invitarte en el nombre del Señor a que no desanimes. Mantente firme en el camino de la salvación. Permite que nuestro Dios pueda ser tu socorro, lo primero en tu vida. Guarda los santos mandamientos de nuestro Padre Celestial. Esto es sabiduría y inteligencia. Que Dios pueda guiar tu ser completo, que Él pueda socorrerte, que Él pueda auxiliarte. Si estás atravesando momentos difíciles, y estás atravesando momentos complejos en la vida, no te desalientes, no te desanimes. Mira a la cruz del Calvario, no hay nadie allí, porque Jesús se levantó. Jesús está hoy a nuestro lado y en las mansiones celestiales para darnos vida y vida eterna. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección del comentario de la Escuela Sabática. Bendiciones.